Sean todos muy bienvenidos. Estamos ya en la clase número 4 del primer nivel del curso El poder está dentro de ti. Y comenzamos de inmediato. Ya vamos a entrar en ciertas invitaciones a las prácticas, ciertos ejercicios de mindfulness. Entonces vamos a conocer los primeros 4 ejercicios de mindfulness. Recordemos que el mindfulness es siempre atención plena a algo. Una práctica básica es atender a nuestra respiración. Los ejercicios se realizan en orden. Se inicia practicando el primer ejercicio de mindfulness breathing y una vez que hemos integrado cotidianamente el primer ejercicio, podemos recién comenzar a practicar el segundo y así sucesivamente. Me gusta recalcar esto porque el mindfulness es una práctica muy poderosa, pero a la vez muy simple y muy concreta. Y en general nuestra mente no le gusta mucho lo simple, tiende a buscar cosas que sean un poquito más interesantes y por lo mismo le gusta lo complejo. Entonces, realizar el ejercicio simple, como es, concreto, como es, ese es el desafío. Justamente, el desafío está en no desecharlo por simple, en confiar que es la práctica la que nos va a traer el beneficio. Entonces, lo más importante es eso, es simple, es concreto y hay que atenerse a la indicación. Y además se realiza en orden. Yo les voy a enseñar aquí los primeros 4 ejercicios de mindfulness breathing o mindfulness de la respiración. Hay muchos otros entrenamientos porque el mindfulness puede ser de cualquier cosa. Pero esto es la base y tenemos que comenzar siempre por la base. Vamos avanzando entonces. El primer y el segundo ejercicio de mindfulness breathing o mindfulness de la respiración. El primero. Al inhalar, vamos a reconocer la inhalación como inhalación. Y al exhalar, vamos a reconocer la exhalación como exhalación. Al permitir que el único objeto de la mente sea cada inhalación y cada exhalación, lo que hacemos es enfocarla en ese solo acontecimiento, que es lo que está ocurriendo aquí y ahora. La mente con un solo objeto en su mente, en la mente, digamos, con un solo contenido, en este caso, inhalo y reconozco que esa inhalación es una inhalación. Exhalo y reconozco que esa exhalación es una exhalación. Ese único contenido en la mente la libera del pasado con todo su arrepentimiento, resentimiento, dolor, nostalgia, apego, y la libera del futuro con todas sus anticipaciones, preocupaciones, ansiedades, expectativas.
y la sitúa solo en el presente. Que recordemos que el presente es el único momento creativo. Entonces, esta práctica tan simple es una práctica que nos trae al cabalgar, al atender solo la inhalación y la exhalación. Cuando inhalamos, le permitimos a la mente estar con la inhalación, reconocerla, notar que eso es lo que está ocurriendo. Y al exhalar, le permitimos a la mente mantener el foco en la exhalación, simplemente reconociéndola, notándola y nada más. Hacemos eso durante unos 45, 60 segundos, quizás un poco más, durante el día, idealmente cada 15 minutos. Hacemos una pausa de cualquier cosa que estemos realizando. Si estamos frente al computador, por ejemplo, dejo lo que estoy haciendo y llevo la mente a la inhalación, a reconocerla y a la exhalación. Nada más. Si, por ejemplo, trabajo en una oficina y voy camino a la máquina expendedora de café, me sitúo frente a la máquina y antes de solicitar lo que quiero, hago esta pausa. O incluso si voy al baño, ahí hago la pausa. O cuando voy caminando, puedo hacer la pausa. Incluso conduciendo en una luz roja, yo puedo hacer la pausa. Entonces, solo eso. Ahora, una vez que tú hayas integrado bien ese ejercicio, tal y como es, puedes pasar al segundo ejercicio de Mindfulness Breathing, que es la mente ya no solamente va a reconocer la inhalación como inhalación y la exhalación como exhalación, sino que va a seguir a la inhalación en todo su trayecto y va a seguir a la exhalación en todo su trayecto. Es exactamente igual a pegar la mente o unir la mente al trayecto de la inhalación sin que se separe de ella y luego a la exhalación sin que se separe de ella. La atención, el foco de la mente, se transforma como en un jinete que no se despega de la montura y cabalga sobre la respiración. Y luego sobre la exhalación. Si la atención hace que la mente se despegue en alguna parte del trayecto, simplemente vuelvo a unir mente con la inhalación en todo su trayecto y luego con la exhalación en todo su trayecto. La respiración naturalmente se va volviendo más suave, más profunda y más larga.
Nada hay que forzarlo. Hay que atender a la respiración tal como es y permitir que sea nuestro foco, nuestra atención en ella, la que permita que la cualidad de la respiración se vaya aquietando, prolongando, suavizando. Y es, tal como dije antes, primero instalo, bien, integro, practico hasta tenerlo bastante integrado. El primer ejercicio de solo reconocer, esta es mi inhalación, esta es mi exhalación. Incluso si me cuesta hacerlo, puedo repetir mentalmente al inhalar, sé que estoy inhalando, sé que estoy exhalando. O si ya lo tengo un poco más, puedo decir in, out, en mi mente. Y luego, en el segundo ejercicio, cuando ya haya practicado suficiente y tenga bien integrado el primero, también puedo repetir, sigo a mi inhalación, sigo a mi exhalación. Sigo a mi inhalación, sigo a mi exhalación. Veamos ahora los ejercicios tercero y cuarto. Antes de pasar al siguiente punto, vuelvo a recordar la importancia de confiar en la práctica. Estos ejercicios no son míos, son prácticas de mindfulness que yo he aprendido con todas las enseñanzas del maestro Thich Nhat Hanh y de todos sus discípulos y todas las prácticas que él transmitió y que se siguen transmitiendo desde el budismo zen y la tradición del maestro Thich Nhat Hanh de Plum Village. Entonces, estos ejercicios deben ser practicados tal cual los estoy transmitiendo, porque soy fiel a lo que yo he recibido y debes confiar en tu práctica. Yo me encontré con estos ejercicios, con estas enseñanzas hace casi 28 años. 28 años ya a la fecha. Y las fui integrando de acuerdo a lo que yo también era en ese momento. Y me fui dando cuenta con el tiempo cómo es la práctica la que va generando en nosotros el cultivo del mindfulness y cómo el mindfulness contiene la energía de la concentración y, muy importante, la energía del insight, la comprensión, la revelación. Entonces, confía en la práctica y aplícate a la práctica. Y eso es todo. Bueno, y ahora pasemos al siguiente punto. Las leyes espirituales de la manifestación o de la naturaleza. Recordemos que la ley cuántica de la manifestación nos indica que un deseo se materializa cuando, aquí y ahora, en el presente, entramos al campo cuántico, siendo más allá de los 3 obstáculos, causa de ese deseo, al experimentar la realización del mismo dentro de nosotros.
Esto quiere decir que más allá de nuestras circunstancias externas e internas y fuera de la mente lineal que ve el tiempo como pasado, presente, futuro, instalados en el aquí y el ahora, somos causa, manifestación del efecto que deseamos. Y nos instalamos en ese momento conectando con la realización efectiva en ese momento de ese sueño al que anhelamos. Por eso somos causa, porque causa y efecto son indivisibles. Porque cuando somos causa, dadas las leyes de la naturaleza, el efecto ha de venir sí o sí. Ahora, por otra parte, en esencia, sabemos que encontramos la misma ley que la ciencia explica de la manera que acabo de mencionar, expresada en las leyes espirituales de la manifestación, que están compiladas como las 7 leyes espirituales del éxito por el doctor Deepak Chopra, que es un médico y líder espiritual de la tradición hinduista, un médico que une la tradición de la medicina milenaria del hinduismo y de la ayurveda, que se vincula mucho también al yoga, con la medicina alópata o nuestra medicina occidental. Y es un gran referente en el misticismo, el liderazgo espiritual o evolutivo. Una persona también que ha escrito muchos libros. Y un libro en particular es este. Yo uso varias bibliografías en el curso, está toda indicada luego. Ahora, similarmente, la práctica del budismo zen nos invita a habitar el vacío, que sería algo similar a la divina esencia, a la divinidad que habla Deepak Chopra en ese libro, o lo que desde la física cuántica llamamos el campo de las infinitas posibilidades, como también lo menciona en particular el doctor Joe Dispenza, o desde las prácticas del budismo zen, el vacío, lo inmanifiesto. Ahora, aventuro, y solamente lo voy a aventurar, lo voy a mencionar, no es parte de esta reflexión aquí, pero sí quien quiera ahondar en las prácticas del budismo zen, hay mucho material para reflexionar ahí, que la diferencia entre las dos primeras, o sea, la aproximación desde la cuántica y desde la mirada en particular del doctor Deepak Chopra en ese libro de las 7 leyes espirituales del éxito, y la invitación del budismo zen es el deseo, la cualidad del deseo que ponemos como intención en el campo de las infinitas posibilidades o en el campo de lo inmanifiesto o en el momento presente, que es el único momento creativo. Ahora, veamos cuáles son esas 7 leyes espirituales para el éxito, las 7 leyes espirituales de la manifestación o las 7 leyes espirituales para realizar nuestros sueños. Las voy a mencionar. La ley de la potencialidad pura. La ley del dar y el recibir.
la ley del karma, o también podemos llamarle causa y efecto, la ley del menor esfuerzo, la ley de la intención y el deseo, la ley del desapego y la ley del dharma o propósito en la vida. Aprenderemos en detalle 3 de estas leyes y cómo aplicarlas en este curso. La selección que he hecho se basa en el objetivo de iniciarte en la práctica de la meditación. Vamos a continuar para revisar esto. Son 3 leyes las que vamos a ver en este curso. Y la primera es la ley de la potencialidad pura. Hemos hablado de entrar al campo de las infinitas posibilidades que desde la ciencia debemos entrar como... La traducción es ninguno. Es una traducción un poquito difícil quizás de hacer. Desde la cuántica, el Dr. Joe Dispenza habla de nobody, que sería como ninguno o nadie, sin personalidad, dejando fuera el hábito de ser nosotros mismos. Desde el budismo podemos hablar de no self, saber que estamos vacíos, porque el self está compuesto de muchos elementos que no somos nosotros mismos. No voy a ahondar tampoco mucho en eso, pero la idea es dejar fuera, al entrar en este campo de las infinitas posibilidades, ese alguien que somos, ese ego, esa personalidad, ese relato, esa historia, con todos sus patrones, condicionamientos, hábitos, de ser yo mismo. Y entramos desnudos, vacíos, naked, desprovistos a este campo. Esta ley que viene desde la cuántica coincide absolutamente con las leyes espirituales del éxito que compila el Dr. Chopra y que vienen de la tradición del budismo y del hinduismo milenaria, que vienen de los textos más antiguos como el Rig Veda, los Upanishads, que son textos místicos donde los grandes sabios pusieron sus enseñanzas. Muchos de estos textos están escritos en versos, pero que refieren a lo mismo. Esta ley, como digo, coincide absolutamente. Y en esta ley dice que no existe separación entre nosotros y ese campo de energía. Pues el yo real es ese campo de energía. Cuanto más vivamos de acuerdo a nuestro yo real, en autorreferencia a él y no a los objetos de nuestra experiencia, más ejerceremos de manera consciente nuestro poder para manifestar la realización en todos nuestros sueños. Esto también se conecta con lo que conversamos ya, lo que ya explicamos, que hablaba de que la mente tenía 2 modos. El modo de supervivencia y el modo creativo de la mente. Y el modo creativo siempre va a estar vinculado también a la autorreferencia de ese yo real, que es parte del campo de las infinitas posibilidades. El Dr. Deepak Chopra en su libro menciona entrar en la divina esencia. Habla de participar de la esencia divina, del ser.
Pero es lo mismo cuando desde la cuántica decimos campo cuántico de las infinitas posibilidades, o lo inmanifiesto, o el vacío desde el seno. Entonces, mientras más logremos que la mente se vaya, nuestra mente, que en el budismo le llamamos manas, a la mente identificada con sus contenidos, al ego. Mientras más logremos durante el día generar ese distanciamiento y mirarnos, identificarnos, no con ese yo, ese alguien, esa historia que pertenece a manas, sino referirnos a nosotros, instalarnos como ese ser, ese esencia divina, ese yo real, más vamos a estar alineados con el campo de las infinitas posibilidades. Ahora, cuando estamos en el modo supervivencia de la mente, estamos en referencia al objeto. Vamos a explicarlo un poquito más. Referencia al objeto y modo supervivencia de la mente. Cuando vivimos en referencia al objeto, nuestra mente siempre está en modo supervivencia. Buscamos aprobación, sentimos necesidad de control y por lo tanto de poder externo. Estas tres necesidades se basan en el temor y su punto de referencia interno es nuestro ego, o dicho de otra manera, el hábito de estar siendo uno mismo. El poder que obtenemos es falso, pues existe solo mientras exista el objeto de referencia. Vamos a poner un ejemplo de cómo estar, siempre en referencia al objeto. Una de las cosas más contradictorias a veces en este camino que recordemos es de realización de todos nuestros sueños, pero es un camino de despertar de la conciencia y por lo tanto un camino de despertar espiritual, porque en realidad el poder personal reside ahí, no reside nunca afuera, el verdadero poder personal, el que nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia realmente nos va a arrebatar, jamás. Entonces, hay un transitar entre dos elementos que en mi vida siempre estoy atenta. La humildad y la suerte de pequeña fama que involucra ser visible, por ejemplo, tener redes sociales o hacer este curso o publicitar lo que hago o tener mi página web y poner ahí mis credenciales, mi experiencia, los testimonios de lo que yo hago. Y la humildad de cada día, reconocer que todo está por aprenderse y que el otro y las circunstancias siempre tiene algo que enseñarme. Y también cómo sentir que tenemos poder personal y por lo tanto sentir que tenemos suficiente autoestima, amor propio para cuidar de nosotros y autoestima incluso para sentarme aquí y poder hablar frente a la cámara. Confiar en que lo que hago tiene sentido que lo entregue, tiene valor que yo tome
todos los conocimientos que he recibido y practicado, todo lo que muchas otras maestros, referentes, personas me han inspirado, de las cuales he aprendido, y ponerlo de acuerdo a mi propia experiencia, de una cierta manera, y decidirme a compartirlo. Y compartirlo como propósito de vida también, como mi propia contribución y mi propia manera también de estar en el mundo, desde un oficio. Entonces, ¿cómo está, por un lado, humildad y por otro lado, exposición? Y que de alguna manera, si más personas ven el curso o ven mis publicaciones o dan un buen testimonio, esa aprobación toca mi ego, mi identidad, y me hace sentir de cierta manera. Y cómo a veces la ausencia de eso me hace sentir de otra manera. Estar muy atenta siempre a eso. Y en mi experiencia de todos estos años, siento que la humildad es muy bonita desde entenderla como apertura. Creo que la verdadera humildad surge de la apertura de mi mente y de mi corazón a todo lo que hasta el momento no era yo. Todo lo que viene del otro y que yo no sabía, incluso no reconocía en mí, características incluso, o de todos los saberes, opiniones, situaciones donde me veo involucrada y me gusta participar o intentar siempre ser muy mindfulness en ese momento de saber si estoy participando desde la curiosidad, la apertura a todo eso, siempre con ojos de novedad, o desde la expertise. Creo que una de las trampas mayores de nuestra cultura occidental es que valoramos mucho la expertise y nos cuesta darnos cuenta que la trampa de la expertise, de ser expertos, es justamente cerrarnos. Y todos somos expertos en ser nosotros mismos. El hábito de ser nosotros mismos, como hábito, como patrón, es también una expertise. Soy experta en sentirme de tal manera, incluso en sentirme de maneras que realmente quiero dejar, como insegura, sin autoestima. Muchas personas dicen, tengo baja autoestima, dudando mucho de mí, inestable, irritable, confusa, desvalorizada, culposa cuando pongo límite. Pero igual estoy habituada y estoy experta en eso. Y entender que soy experta porque lo hago constantemente. Y mi cuerpo, mente, tiene una forma biológica, química, neurológica, donde eso es muy fácil porque está muy acostumbrado y ocurre por repetición. Pero dejar de ser eso, soltarlo, se nos hace muy difícil porque voy hacia lo desconocido. Y esa es la invitación. Justamente esa es la invitación. Por eso la importancia del modo de la mente y de poder dejar de estar en referencia a los objetos. Personas y situaciones donde estoy buscando esa sensación de aprobación o evitando la sensación de rechazo.
acostumbrar un poquito a ser un poquito más libre de la crítica y de la aprobación. Y más humilde ante cualquier situación y cualquier otro. Que siempre me va a traer noticias de mí y siempre va a ser una posibilidad de aprender. Dicho eso, vamos a pasar del modo supervivencia de la mente al modo creativo de la mente y la autorreferencia. La autorreferencia no es ser selfish, estar siempre mirándome el ombligo, no es eso, sino autorreferencia a ese ser, a esa esencia divina, a esa participación del campo cuántico de las infinitas posibilidades, a esa referencia al inmanifiesto en mí. ¿Vamos a hacer una pausa? Sí. Ahora sí. Acción. En el modo creativo de la mente estamos siempre en una autorreferencia, en constante autorreferencia a nuestro yo real, que es el campo mismo de las infinitas posibilidades. Cuando vivimos así, esto nos permite superar los 3 obstáculos para manifestar nuestros deseos, pues nos identificamos como esencia inmanifiesta y no con los objetos de nuestra experiencia. ¿Cuáles serían los objetos de nuestra experiencia? Estos 3 obstáculos: las condiciones externas, las circunstancias, nuestras condiciones internas o medio ambiente interno, lo que estoy habitando en ese momento, lo que mi cuerpo desea o me impulsa en ese momento, o me hace sentir en ese momento. Y el tiempo, la idea de la linealidad del tiempo. Pero cuando nos identificamos con esta esencia inmanifiesta o este campo de las infinitas posibilidades y hacemos referencia a esa esencia y a ese ser, no estamos en los objetos de nuestra experiencia ni en la línea de tiempo, porque el campo, recordemos, está fuera de la linealidad de pasado, presente, futuro. Es un eterno presente. Lo inmanifiesto está en un eterno presente, en un no tiempo. Como entendemos el tiempo también como un contenido de la mente entendida como manas. El tiempo, la linealidad del tiempo, también como un contenido de la mente. Y el presente como este efímero, fugaz, momento de aquí y ahora, eternidad y toda posibilidad. Entonces, cuando estamos en una constante autorreferencia, viviendo la vida común, pero recordándonos a nosotros mismos a través de nuestra práctica, salir de ese modo en referencia al objeto y entrar en el modo creativo de la mente, volviendo a la autorreferencia, nos liberamos del temor. Dejamos de estar en ese modo de supervivencia de la mente, escapando de la amenaza o buscando la aprobación. Y por lo tanto nuestro poder en ese momento ya se basa en nuestro conocimiento de ese yo. Se basa en el conocimiento de que participamos de esa esencia divina. Por esto es un camino de despertar espiritual. Nos va a conducir, obviamente, a usar nuestro poder personal para el libre albedrío con responsabilidad y a realizar todos nuestros sueños, pero es un despertar de conciencia. Nos liberamos del temor sabiendo que somos mucho más y que todas las posibilidades están en nosotros, que nuestras circunstancias actuales, internas y externas. Y que la línea de tiempo es también un contenido de esta mente, pero que la conciencia está en el presente, eterno, más allá del tiempo.
Ahora, cuando vivimos en el modo creativo de la mente, también eso se caracteriza por magnetizar, por atraer lo que deseamos. Es como esta idea de la ley de la atracción, que en realidad tiene mucho que ver con la ley de causa-efecto. Responde a la ley del karma o causa-efecto, porque cuando somos causa, inmediatamente la causa trae en sí misma el efecto, como la semilla contiene en sí misma toda la información del árbol y del fruto. Por eso los maestros Zen dicen: en toda semilla hay un tesoro y en todo tesoro hay una semilla. Ahora, lo importante, ¿cómo vamos a aplicar esta ley de la potencialidad pura? La vamos a aplicar en este nivel del curso, siguiendo todas las indicaciones propuestas por el Dr. Chopra, ¿ya? Luego hay otras prácticas que se pueden ir incorporando, pero por el momento esto, ¿ya? Igual como el mindfulness, que es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, la vamos a aplicar de la siguiente manera. 3 pasos importantes a cumplir. Meditación diaria, 2 veces al día. Podemos empezar con una práctica de 15 minutos por sesión, 15 minutos AM, 15 minutos PM, para paulatinamente aumentar el tiempo que dedicamos a entrar en contacto con el silencio del campo de las infinitas posibilidades. Solamente vamos a hacerlo, todavía no vamos a poner ninguna intención, todavía no vamos a tener una práctica específica de meditación. Simplemente habituarnos a dedicar al menos 15 minutos, durante la mañana y 15 minutos durante la tarde a disponernos a meditar. No tenemos que lograr nada, no tenemos que conseguir nada. Meditar no se trata de conseguir algo, y la práctica de la meditación intencionada la vamos a ir desarrollando en el tiempo, pero igual que el mindfulness, tenemos que empezar simplemente por decir: voy a disponer AM y PM 15 minutos de mi diario vivir para sentarme a meditar. Solo eso. Y meditar es simplemente: voy a contemplar lo que ocurre. No necesito dejar mi mente en blanco, nada de eso. Si yo quiero usar una meditación guiada, cualquiera de las que están disponibles por YouTube, o si tú tienes alguna, perfecto, no hay ningún problema. A mí me gusta mucho la práctica silenciosa, de simplemente aceptar los contenidos de mi mente y aceptar mis circunstancias internas también, el estar de mi cuerpo, las sensaciones que se producen, que emergen, tal y como se presentan, sin juicio. Si hay incomodidad, hay incomodidad. Si hay inquietud, hay inquietud. Si la mente divaga, sé que está divagando, la traigo, observo y continúo y dejo pasar. Pero si esa práctica es difícil al principio, puedes usar por el momento cualquier práctica guiada que te parezca adecuada. Usar a veces una música con cierto tipo de frecuencias también te puede ayudar. Pero yo realmente lo que más recomiendo es lo más simple: sentarte a estar contigo, con tu mente, con tu cuerpo, sin intentar lograr nada más que no huir de ti.
no huir de ti, no huir de lo que esté pasando en tu mente, no huir de lo que esté pasando en tu cuerpo, no huir de cualquier cosa que se presente y aceptarlo todo tal y cual se presenta. Y nada más. Eso es todo. Ahora, una segunda forma de aplicar la ley de la potencialidad pura, y todas van juntas, es contemplación y contacto con la naturaleza. Podemos hacer pausas y detenernos a contemplar la naturaleza a nuestro alrededor. Aunque vivamos en una metrópoli, siempre habrá un cielo, quizás un árbol, y oiremos entre el tráfico el canto de un pájaro, o si estamos atentos, podemos disfrutar de las maravillas que estén disponibles. Recuerdo como anécdota, yo a veces voy a hacer intervenciones en lugares de trabajo con la gente. Entonces fui a una fábrica y había mucho movimiento de camiones, etcétera, incluso maneras de transitar como por los patios, muy ordenada, y todo era muy cemento. Y además en un lugar como en las afueras de la ciudad, donde todo era así, grandes fábricas. Entonces no era un lugar especialmente verde, digamos, con mucha naturaleza propiamente tal. Y sin embargo me ocurrió que al ir llegando, como intento siempre llevar mi práctica de atención, me di cuenta que en el trayecto, en una parte pequeña, había un árbol joven, pero como me gusta mucho la naturaleza, distinguí que era un ginkgo biloba, que es un árbol muy especial para mí, que ha estado presente en mi vida en distintos momentos y que es muy significativo para mí. Y bueno, como era una época de primavera-verano, estaba verde, pero en otoño se pone de un color amarillo precioso y en invierno se desnuda. Entonces recuerdo que en parte de los días que estuve en intervención con la gente y poniendo todas estas prácticas al servicio de ellos y de su ambiente de trabajo y también en el arte de comunicarse entre ellos, les comenté que si habían visto en el trayecto hacia la sala donde a diario nos reuníamos el ginkgo biloba. Bueno, y se sorprendieron porque no lo habían visto. Entonces se transformó parte de la intervención que hicimos el ir a visitarlo y el ir a reconocerlo. Entonces lo que quiero decir es que siempre es posible contemplar algo. Como digo, siempre va a haber un trozo de cielo. Incluso hasta en Nueva York, entre los rascacielos hay un trozo de cielo. Poder disponernos desde el mindfulness a la contemplación es muy importante para aplicar esta ley de la potencialidad pura y darnos cuenta que somos parte de algo más grande que se manifiesta en toda esta belleza que nos rodea en la propia naturaleza y que está fuera de nuestro control y que no depende de nosotros y que está más allá de nuestras preocupaciones o ansiedades. Y por tercero, y muy importante, aplicar o practicar el hábito de no juzgar a los demás, ni las situaciones que ocurren cada día, ni a uno mismo. Simplemente la mente es muy habituada a juzgar. Esto me gusta, esto no me gusta, qué feo, qué lindo, qué grande, uy, qué bueno, uy, sí, qué fantástico, qué bien hecho, qué mal hecho, uy, estas personas. Y respecto a uno mismo, juzgarnos, me gusta, no me gusta, qué mal lo hice, qué mal estoy hoy día.
no soy suficiente, etcétera, etcétera. Practicar ese hábito y recordármelo cada vez que me pille en ese juicio. Porque es importante el hábito de no juzgar para aplicar la ley de la potencialidad pura. Porque recordemos que para entrar en lo inmanifiesto o en el campo cuántico, las infinitas posibilidades, lo más importante es dejar fuera el hábito de ser yo mismo. O sea, entrar como no self, no body, nadie. Dejando fuera ese hábito, esos condicionamientos, esos patrones, esas formas y la identificación con mi ego o personalidad. Por eso es tan importante, porque el juicio es parte del ego. El ego dice, esto es mío y esto no. Esto me gusta y esto no. Esto es lo que yo quiero y esto no. Estos son mi forma de ver la vida y esto no. Estas son mis opiniones y estas no. Y eso es juzgar, distinguir. En cambio, en el campo de las infinitas posibilidades, lo no manifiesto, no hay distinción. Somos eso, que aún no es. Ahora, para todo esto es muy importante, y lo vuelvo a recordar, el mindfulness. Porque el mindfulness contiene en sí mismo la semilla del mindfulness y el cultivo del mindfulness contiene también el cultivo de la concentración y del insight. Entonces, la energía del mindfulness contiene la energía de la concentración. Al enfocar nuestra atención, nos volvemos más hábiles para concentrarnos en cualquier cosa que deseamos, que va a ser muy importante cuando pongamos una intención en el campo cuántico, luego de las posibilidades. Esa capacidad para mantener la mente enfocada nos ayudará a poner intención y deseo en el campo de las infinitas posibilidades. Debemos realizar los ejercicios de mindfulness todos los días, iniciando siempre por el primero, que es reconocer la inhalación como la inhalación y reconocer la exhalación como una exhalación. Las pausas de mindfulness son muy breves. Aquí dice con 90 segundos bastarán. Puedes practicar 45, 60 segundos y lo subiendo hasta 90 segundos. Lo importante es que se practique a diario, cada 15 minutos, idealmente hacer una pausa. Debe haber diligencia en la práctica de mindfulness. Debe ser diligente. El éxito está en practicar oportunamente, diligentemente, regularmente. Sin regularidad, en base a diaria, la práctica no es suficiente para cultivar la energía del mindfulness. Y la energía del mindfulness nos va a facilitar nuestra práctica luego meditativa más prolongada y, por supuesto, la práctica con intención. Hay perseverancia. La práctica del mindfulness comienza, pero jamás termina. No es para este curso. Es para siempre. Es un camino que empieza pero no termina. Y es un bello camino. Llevo casi 28 años en eso y siento que recién me siento cada vez más dispuesta a decir sí. Este es mi propósito en la vida. Vivir mindfully y compartirlo. Bueno, hasta aquí todo por esta clase. Muchas gracias por estar.